Bueno, Ana, nadie como tú tiene claro el impacto de los tratados de libre comercio en países como México y sobre todo la manera como van generando un tejido de nuevas leyes que benefician a las multinacionales. Ya las leyes que regulan todas estas materias no se desprenden de la Constitución, sino de los tratados de libre comercio. Y es el caso de México, donde de manera muy clara se ha visto precisamente ese impacto en el sector agrícola y de manera muy concreta con el maíz. Yo te preguntaría cómo ha desbalanceado o cómo ha balanceado la balanza de pagos. ¿México importa más maíz o exporta más maíz? ¿Cuál ha sido realmente el impacto de estos tratados, de este tratado que ya tiene casi 20 años en México? Lo que pasó en México realmente se nota muchísimo el impacto del Tratado de Libre Comercio en el maíz, porque en 1993, que justo era el año previo al tratado, con la misma producción de 18 millones de toneladas de maíz, solo se importaron 350,000 toneladas. Mientras que 2 años después, en 1996, con las mismas 18 millones de toneladas de maíz, se importaron más de 5 millones de toneladas a México. Este crecimiento exponencial de las importaciones se dio a pesar de que los negociadores del tratado habían dicho que el maíz, por ser un cultivo sensible a las importaciones, iba a tener el mayor plazo de protección de 15 años. Y esto para nada ocurrió. A partir de 1996 se pudo ver cómo el gobierno mexicano unilateralmente abrió el maíz sin cobrarle ningún arancel que protegía la producción interna y permitió que pasaran 5 millones de toneladas, lo cual no era más del doble de la cuota permitida sin arancel. Entonces, el impacto frente al tema del maíz ha sido negativo para los campesinos y campesinas que lo producen en el campo. Claro, porque al dejar pasar 5 millones y más de toneladas en el 96 a México, lo que ocurre es que los precios internos se bajan. En México el precio del maíz antes del TLC era más alto en beneficio de los campesinos. También operaba un sistema de regulación estatal a partir de tiendas que se llaman tiendas CONASUPO de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, que era una empresa del Estado. Todo esto desaparece a partir de las reformas que darán paso al TLC. Entonces, las que están importando el maíz van a ser básicamente empresas transnacionales que están operando en México y que a partir de importar barato producto de Estados Unidos, subsidiado y con esquemas de apoyo a las exportaciones, que son créditos muy baratos, los compradores de la cosecha, o sea, estas mismas transnacionales, van a poderle bajar el precio a los campesinos. Aquí en México. Ajá. Entonces, el precio de 1993 al 2008 o 2006, porque después fue la crisis de la tortilla, 2006 podemos calcular que el precio del maíz se había caído para los campesinos en alrededor de 50%. O sea, el precio que recibían los campesinos al vender su maíz se lo rebajaron en un 50% a raíz del Tratado de Libre Comercio y de la competencia con las importaciones de Estados Unidos, que es el granero del mundo y que tiene importaciones, tiene sus exportaciones subsidiadas. Entonces, bueno, ese fue un impacto directo para los productores de maíz mexicanos que ahora deben vender su maíz a precio mucho más barato para poder competir con el maíz importado que venía de Estados Unidos. ¿Cuánto tienes un cálculo de cuánto maíz ha dejado de cultivar México? No, es que paradójicamente México no ha dejado de cultivar maíz, sino que, por ejemplo, en 1993, antes del TLC,
se producían 18 millones de toneladas. El año pasado se produjeron 23 millones de toneladas. O sea, el maíz, la producción de maíz interna ha aumentado, pero ha aumentado porque se ha arreglado o cambiado el patrón de cultivos. La gran mayoría, ahora productores que antes se dedicaban a otra cosa, están produciendo maíz. Mucho maíz se produce en extensiones de riego, con una agricultura similar a la de Estados Unidos, pero esos no van a ser los campesinos, esos van a ser los grandes empresarios agrícolas y algunos que otros campesinos que todavía logran mantenerse produciendo, claro, con mucho problema, tratando de reducir sus costos para poder competir por el propio mercado nacional con las importaciones. O sea, lo que se ve aquí claramente entonces es que no se ha bajado la producción o el cultivo, pero sí se ha desplazado campesinos hacia otras actividades o han quedado desempleados. Claro, muchos campesinos medios, sobre todo, fueron los primeros que fueron desplazados porque no podían competir, porque ellos producen para el mercado, pero el mercado estaba inundado de importaciones baratas de Estados Unidos. Otros campesinos se enfrentaban a que son las grandes comercializadoras transnacionales, como puede ser Cargill o Archer Daniels Midland o Maseca y Minsa, que podríamos catalogar como transnacionales pero de matriz mexicana, o Corn Products International, que son los mercados a los cuales tienen que acudir los campesinos. Ellos decían, el precio de tu producción va a ser el mismo que el precio al que yo puedo conseguir las importaciones de Estados Unidos. Si quieres me lo vendes, si no lo tiras. Entonces muchos campesinos medios no pudieron vender a ese precio, o bueno, lo vendieron, pero ya no podían volver a reintegrarse al negocio porque ese negocio había dejado de ser rentable. Y pues tuvieron que salir de la producción de maíz, muchos de ellos o cambiar de cultivo, como es la gente de Nayarit, que mucha de ella rentó su tierra para el agave, muchos campesinos medios de Sinaloa rentaron sus tierras a grandes agricultores que pueden sembrar en extensiones y con economías de escala, pero los medianos campesinos fueron los primeramente afectados. Después fueron los campesinos pequeños, que también fueron afectados al no poder vender la producción, por un lado, y al no tener tampoco más ingresos, porque muchos programas de subsidios desaparecieron en el cambio de las políticas agrícolas. Y por último, actualmente están afectando hasta los empresarios nacionales, al apostarle el gobierno a las importaciones, vengan de Estados Unidos, con quien tiene tratado, o ahora hasta de Sudáfrica, con quien no tenemos tratado. Pero que al gobierno le parece mejor comprar el maíz en donde le parezca más barato en beneficio de las empresas, porque no es el gobierno el que lo compra, son las empresas transnacionales que pueden decidir en el mercado mundial a dónde les conviene comprarlo y ya. Y esto está bursatilizado también, es decir, el maíz se puede comprar en las bolsas de valores. Claro, el maíz cotiza en la bolsa de Chicago y uno de los impactos que tuvieron las reformas fue que México decidió abrir la producción interna agrícola, abrir la agricultura al mercado internacional, y entonces al abrir esta agricultura ya no importa lo que produzcan los mexicanos, las empresas que se han adueñado del negocio del maíz buscan en qué lugar del mundo el maíz está más barato, sea de la calidad que sea, y tienen que cotizarlo al precio de la bolsa y les aplican a los productores mexicanos el precio de la bolsa. Es decir, se volvió un tema aduanero y bursátil. Sí, claro, y además... No un tema de soberanía alimentaria. No, eso es lo grave, que el gobierno mexicano priorizó
hacer negocios con el maíz en vez de garantizar la soberanía alimentaria o la seguridad alimentaria de los mexicanos. Y por ejemplo, en 1996 lo que veíamos es que muchas veces el maíz que habían importado, que fue el primer año que crecieron de casi nada, 300,000 toneladas a 5 millones de toneladas, esto venía apoyado por créditos a la exportación del gobierno de Estados Unidos. El gobierno, para no tener maíz excedentario en su país, estaba dando créditos baratos a quien se llevara el maíz de Estados Unidos a otro lado. Entonces, las propias empresas, como fueron incluso las empresas estatales como Diconsa, importaron maíz de Estados Unidos, Maseca también, Cargill también, Purina, Minsa, Archer Daniels Midland, Corn Products, importaron ese maíz barato de Estados Unidos, inundaron el mercado mexicano, le bajaron el precio a los productores mexicanos y lograron que les vendieran, si querían, el maíz mexicano a precio subsidiado de Estados Unidos. Y de manera muy concreta con el maíz. Yo te preguntaría cómo ha desbalanceado o cómo ha balanceado la balanza de pagos. ¿México importa más maíz o exporta más maíz? ¿Cuál ha sido realmente el impacto de estos tratados, de este tratado que ya tiene casi 20 años en México? Lo que pasó en México realmente se nota muchísimo el impacto del Tratado de Libre Comercio en el maíz, porque en 1993, Bueno, Ana, nadie como tú tiene claro el impacto de los tratados de libre comercio en países como México y sobre todo la manera como van generando un tejido de nuevas leyes que benefician a las multinacionales. Ya las leyes que regulan todas estas materias no se desprenden de la Constitución, sino de los tratados de libre comercio. Y es el caso de México, donde de manera muy clara se ha visto precisamente ese impacto en el sector agrícola.